Muy pero muy buenos días, queridas amigas y amigos que nos sintonizan como todos los días. Hoy 1 de diciembre del año 2020, primer día del último mes del año, ya un día bastante importante, se nos fue el año volando entre pandemia, elecciones y otros. Nuestro primer invitado, ya desde la casa, una persona con quien nos entretenemos, aprendemos y conversamos de lo humano y lo divino, pero particularmente con lo que tiene que ver con la contingencia de los consumidores. Don Hernán Calderón, presidente de CONADECUS. ¿Cómo está, don Hernán? Muy buenos días. ¿Qué tal, Claudio? Buenos días. Un gusto estar aquí y saludar a toda la gente del sur de Chiloé, Aysén y la décima región y todos los que nos ven. Muchas gracias, querido amigo. Partir conversando primero para aprovechar bien el tiempo, porque ya es como una novela media fomeque el tema del retiro del 10%, porque el gobierno hace indicaciones, retira indicaciones, vuelve a hacer indicaciones, se debate en el Parlamento, va al Senado, baja nuevamente, se presenta un proyecto de ley. ¿Qué va a pasar al final? La gente definitivamente, las y los ciudadanos, van a tener su platita antes del 25 de diciembre o no van a tener su platita. ¿Cuál es la mirada que tiene usted respecto a todo este circo, muy mal y muy triste circo que está montando hoy día, que está montando el gobierno y que está haciendo que el Parlamento hoy día tenga una disociación muy fuerte entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo? Mira, efectivamente el gobierno ha tenido que ir cediendo a las presiones ya no solamente de la oposición, sino que de sus propios partidarios, quienes incluso contradicen abiertamente al gobierno. El gobierno ingresó un proyecto que no era el mismo que había salido aprobado en la Cámara de Diputados, entra al Senado, pero el gobierno hace una jugada que la verdad de las cosas que es impresentable. Si anteriormente en el otro retiro no recurrió al Tribunal Constitucional, bueno, ahora lo que hace es bloquear este proyecto que venía del Parlamento por moción parlamentaria, no era una iniciativa de él, copia parte de ese proyecto, o sea, hay copy-paste ahí también, ¿no? Sí, es una copia, Sí, se llama pero una moda. mala copia. ¿Eh? Es una mala copia porque, claro, le pone un sinnúmero de condiciones y al final en el Congreso lo que se hace es revertir con los propios votos de su propio sector. Los parlamentarios le hacen indicaciones al proyecto del gobierno y lo dejan muy parecido al otro. Entonces, eso es una jugada para poder salir el gobierno con que en la iniciativa del 10% que se aprobaría, yo creo que se va a aprobar, sí o sí se va a aprobar. Están en las diferencias que vamos a explicar. Y, y se le incorporan estas indicaciones y el gobierno hay dos aspectos en los cuales no quiere ceder. El ministro de Hacienda ha sido bastante dubitativo, o sea, un día dice una cosa, mañana dice otra, ¿no? Se ha desdibujado este ministro de Hacienda, la verdad que parece poca empatía, a pesar de que muchos lo consideraban que era más dialogante, y se ha puesto duro el ministro, y hoy día, al principio, estaba hablando de que tenían que pagar impuestos, y esa es la diferencia que está haciendo con el proyecto original, en que las personas que tengan ingresos sobre 700.000 pesos, porque como dijo la ministra del Trabajo, dijo de que los que ganaban 1.000.000 de pesos, que ganan más de 700.000 pesos, son ricos, entran en el segmento de los ricos. Yo quisiera preguntarle a toda la gente si con 700.000 pesos se puede considerar rico. La verdad es que no, mejor ni comentarlo. ¿Eh? Después, segundo, sale esta ministra, más desubicada completamente, yo no sé en qué mundo vive, La ministra pero Saldívar. la ministra Saldívar, y dice que este es un regalo del gobierno, del Estado. Nada, si son plata de las personas. Si, esa ha sido la discusión que tenemos, son recursos de las propias personas. Y entonces el ministro lo que pretende es imponer de que las personas paguen un impuesto que va a ser expresado no ahora, va a ser en abril, cuando se declare el global complementario. Porque todas las rentas, y aclarar, todas las personas
que ganan menos de 700.000 pesos no pagan impuestos en Chile. Son el 80%, además, Claro. es el 80% de las personas las que ganan menos de 700.000 pesos. No pagarían impuestos. Pero si esa persona se pasa de los 8.400.000 en ingresos en el año, va a pagar impuestos. Va a pagar alrededor, es una cantidad bastante menor, 40.000 pesos, pero que va subiendo progresivamente a medida que va pasando los tramos, ¿no? Porque hay después llega el otro tramo, en que el primer tramo que parte de 700 hacia arriba paga 4%, después paga el 8%, después paga el 12,5% y va subiendo hasta llegar al 35%. ¿Quiénes son los que pagan 35%? Los que ganan más de 7 millones de pesos mensuales. Estamos hablando de eso. Y hay otros que si ganan 16 millones también tienen que pagar un impuesto mucho mayor. Pero el tope es 35%. Bueno, lo que quiere el ministro es aplicarle un impuesto a este retiro. Bueno, y aquí yo tengo un tema. Resulta de que el retiro que está haciendo los ahorros de la AFP tienen un objetivo específico para pagar, para recibir pensiones. ¿Y qué es lo que está haciendo la persona? Lo que está haciendo la persona está retirando anticipadamente parte de su pensión. Y las pensiones no pagan impuestos. Claro, no debiera pagar impuestos. Porque este es un ahorro forzoso que además tiene excepciones, no paga. Yo puedo ahorrar y la utilidad que genera no paga impuestos tampoco. Por lo tanto, considerando eso, uno llega a la conclusión de que aquí hay un error de concepto y de fondo. O sea, no es posible el retiro de fondos de la cuenta de capitalización individual obligatoria, es un simple giro de una cuenta de ahorro a fondo disponible. Claro. Pero como que puede ser una cuenta corriente donde sea. Entonces, el constituye renta. No cabe afectarla de tributo. Porque es un retiro anticipado de lo que tengo. Pero claro, pero yo creo que más que error, se te va el audio, Hernán. Yo creo que más que error es un error voluntario, o sea, es algo que lo hacen adrede, porque ¿en qué país del mundo te cobran impuestos? Porque te cobran impuestos cuando te retiran, porque tú tienes un sueldo bruto de 500.000 pesos. De eso te retiran de la AFP el 12,5, el 13%, dependiendo de cuál AFP tengas. Ya a ese 12,5% ya le aplican un impuesto para que tú ahorras tu plata. Pero ahora resulta que cuando la retiras también te quieren aplicar un impuesto. O sea, cuando estábamos nosotros hablando que estamos en una situación de crisis, en una situación que la gente saca su dinero de manera forzada porque el gobierno no ha llegado a tiempo, porque las políticas del Estado, las políticas del gobierno propiamente tal han sido insuficientes, han sido mezquinas, claramente uno ahí dice, ¿por qué tienen que cobrarte impuestos? Y cuando la discusión se basa en eso, y tú tienes inclusive a los parlamentarios del mismo gobierno pidiéndole al ministro de que suba la tasa, o sea, de que suba el umbral de a quienes le van a cobrar impuestos por el retiro de la AFP, tú dices, chuta, estamos en el peor de los mundos. ¿Qué es lo que está defendiendo el gobierno? Ese es el tema. ¿Qué defiende el gobierno hoy día? ¿Defiende a la clase trabajadora? ¿Defiende a la gente? ¿O defiende a la AFP? Yo creo que está defendiendo los fondos. El gobierno lo que está haciendo es defender los fondos de la AFP. No quiere por ningún motivo, porque el objetivo del gobierno era que, y no apoyaba esta iniciativa, sino que se subió al carro en forma oportunista nomás, porque no tenía alternativa. Y contradictoriamente, para poder paralizar el otro proyecto que ya estaba listo para salir y que ya habría, si no se hubiera, el gobierno hubiera hecho esta movida, ya estaría aprobado. Esa es la verdad. La gente ya podría haber estado recibiendo el día 15 los recursos, porque estaba todo preparado para eso. Pero mira, efectivamente no corresponde que se pague impuestos. Pero en segundo lugar,
el ministro ayer nuevamente salió con otra novedad más y dice, no, es que esta plata tiene que devolverse. ¿Qué va a devolver? Claro. ¿Qué va a devolver? ¿La plata a la gente? ¿Con qué? ¿Cómo? Claro. Oye, es más, porque según ellos la preocupación mayor que tienen es que con este segundo retiro van a quedar 4 millones de personas sin fondo. Bueno, esas personas, nos guste o no nos guste, estaban condenadas a tener que recibir pensión básica solidaria. Porque claramente esas 4 millones de personas, con suerte, tenían derecho a 15.000 pesos de jubilación si tuvieran que hacer el retiro y cumplir la edad y poder hacer el retiro de fondo. Porque claramente con 2 millones de pesos no tienes más de 5 o 10.000 pesos de jubilación. Claro, se calcula 110 Y la persona que tiene 10 millones, que cree que va a tener eso, va a tener una jubilación que no va a ser más allá de 30, 40 mil pesos. Si esto es la realidad de este país. Es como lo que le pasa a una profesora. Una profesora que durante su vida laboral ha tenido rentas estables, 25, 30 años, 25, 30 años de cotizaciones. Llega el momento que jubila, no saca ni un cuarto de lo que ella ganaba. Sacará 200.000 pesos. Entonces, esa es la realidad. Ahí, hace poco un conocido mío jubiló, 25 años en la AFP. Siempre le cotizaron por el mínimo. ¿Cuánto jubilación tuvo? 75.000 pesos. O sea, si uno saca la cuenta, le dice, era mejor que no hubiera sacado la jubilación y se hubiera ido y hubiera solicitado la pensión básica solidaria. Era más que eso. Entonces, el sistema de seguridad en Chile es el que está desfondado. No tiene el componente de solidaridad, no tiene el componente de que le garantice a la gente el mínimo para que pueda vivir, para que pueda solventar sus gastos, en el caso ya de los adultos que ya cumplen 60 años, 65 años, ya empiezan los achaques y por lo tanto necesita para comprar los medicamentos. No hay un sistema de seguridad social. Ese es el problema de fondo. Ahora, cuando partimos con la conversación, yo rescato mucho, valoro mucho el análisis que hace porque es bastante clarificador, Hernán. Pero si uno va al músculo de la pregunta, si uno va a lo que le interesa a la gente que nos está escuchando hoy día, que está muy atenta, gente que tiene unos ahorritos que le quedan ahí, algunos le quedarán 300.000 pesos, a otros le quedan 500.000 pesos, a otros les quedan 800.000 pesos, y a algunos pocos le deben quedar 40, 50 millones, los profesores que han trabajado 40 años, le deben quedar eso. Pero un porcentaje relevante, importante de la gente tiene muy poca plata, y con este retiro ya claramente queda establecido que van a quedar sin nada. La pregunta del millón es la siguiente, porque me la han hecho. ¿Existirá la voluntad política y se establecerán los tiempos para que la entrega de esos dineros se dé antes del 25 de diciembre, teniendo presente que ya estamos en diciembre? Mira, yo creo que si esto se aprueba dentro de la próxima semana van a llegar. Porque lo que yo entiendo es que las AFP y todo se prepararon para que esto fuera lo más expedito y rápido posible. Por lo tanto, yo creo de que aquí va a ser rápido. Si lo que tiene que terminar la discusión es en el Congreso y que el gobierno ceda. No cobrar impuestos. Ya, por lo menos ya subieron el umbral. Dicen que todos los que tienen ingresos mayores a 2,5 millones van a pagar el impuesto, pero los que tienen menos no. 2 millones de pesos hoy día, una familia que tiene hijos estudiando a veces no es tampoco un gran ingreso. Pero bueno, pero es lo que puede hacer el conjunto de la familia. Pero lo que tiene que terminar aquí es la discusión. El gobierno no puede seguir poniéndole palitos a esto y inventando todos los días algo distinto. El ministro ya estaba superado el tema de que no había devolución, pero ayer volvió nuevamente a la carga el ministro de Hacienda, con que había que hacer la devolución. La verdad es que no tiene sentido, si son sus propios ahorros. Él está haciendo un retiro a cuenta, porque
¿cuándo va a sentir de que hizo el retiro? Cuando jubile. Claro. ¿Cuánto es lo que le va a afectar en la jubilación final aproximadamente estos retiros? O sea, el máximo que se podría hacer con los 4 millones, los 4 millones 300 y tanto, eso le afecta 15.000 pesos la jubilación Sí, final. pero ahora ¿cuál es el porcentaje que va a retirar 4 millones y tanto? No, No sé, será un 2%. es ínfima la cantidad. Claro. Son muy poquitos. Porque la gente que va a retirar el máximo son los menos dentro del sistema. El 80% de las personas gana menos de 700.000 pesos. Por lo tanto, sus ahorros, imagínate, Claudio, de que con este segundo, con el primero y el segundo retiro, van a haber 4 millones de personas que van a quedar con cero fondos. Claro. Cero fondos. No van a tener fondos de la AFP. Se los retiraron y se los llevaron para la casa. Bueno, eso no es drama, Claudio. Porque esas personas que tenían esas cantidades no iban a recibir una pensión mayor de 15.000 pesos. Claro. Acá Por lo tanto, iba a funcionar de todas maneras el pilar básico solidario. Y lo que tenemos que avanzar no es a esto. Tenemos que pensar en la pensión básica solidaria universal. ¿Sabe? La manera de asegurarle a los chilenos una pensión permanente, cumpliendo la edad sin requisitos. Algunos dicen, es que no le podemos dar una pensión a los más ricos. Si los más ricos son re pocos. Tiene que ser universal. ¿Sabes lo que yo creo, Hernán? De que de una u otra manera acá, entre todas estas discusiones que uno tiene por el retiro, no retiro, flexibilidad del gobierno, no flexibilidad, jugar con la emocionalidad de la gente, jugar con el hambre de la gente es muy triste. Pero cuando tú te das cuenta, empiezas a leer estudios y te das cuenta que las AFP hoy día, 1 de diciembre, ni siquiera el año pasado ni el antepasado, hoy día tienen una utilidad, las empresas, no la gente, las empresas, de 900 millones de pesos diarios. Las AFP en Chile ganan 900 millones de pesos diarios y generan retiros y utilidades todos los años. O sea, si el tema acá es instalar la discusión de derogar el decreto de ley 3500, tenemos que derogar la AFP. Las AFP es la gran estafa de este país en los últimos 40 años, es la estructura fundacional del modelo neoliberal. Así, bajo la plata de todos los cotizantes de Chile, han habido cientos de empresas que se han enriquecido, pagando 0 pesos de tasa de interés. Sí, está el tema hoy día de discusión con el tema de las inversiones que hizo Hábitat en moneda y todo el tema ahí, las comisiones fantasmas que las pagan las personas. O sea, es todo un tema que está pendiente de discusión. ¿Cómo regulamos esto? Lo que ha desnudado Gino Lorenzini ha sido pero impactante. O sea, tú te das cuenta de cómo es la triangulación que se va produciendo para poder favorecer a ciertos sectores y a ciertos grupos económicos que son los que van adquiriendo el poder y están recibiendo las platas de los fondos. Fíjate que en una inversión que hizo, metieron 500 millones de dólares, ya a los meses se perdió el 75%. Claro. O sea, hay cosas que investigar. Por suerte se está abriendo una comisión investigadora. Esperamos que los expertos ahí vayan y aclaren cuáles son el nivel de triangulación que había y cuál era Chile. Claro. En una de las empresas como representante, director. Entonces, toda una vergüenza. Exministros como Cortázar aparecen todos metidos en el negocio. O sea, ¿no? claramente. Está apareciendo lo que todos dicen del uso de la política para enriquecerse y para poder tener influencia en todo. Esto es lo que tenemos que hoy día ver. Y esto, lamentablemente, todo está involucrado por los fondos de los trabajadores. Pero sí, o sea, el uso de los trabajadores para ser negociado. El PIB, el Producto Interno Bruto de este país, son 300.000 millones de dólares. Eso es lo que este país tiene anualmente.
Sí. 300.000 millones de dólares. Y los fondos de las AFP, que es la plata de todos los trabajadores, que es el 12.5%, que todos los trabajadores colocan todos los meses en un fondo, que nadie sabe el destino, o todos entendemos para dónde va, que son para financiar a los bancos y grandes empresas, son de 230.000 millones de dólares. O sea, estamos a la par de lo que tiene el Estado o el gobierno en un año y lo que tienen los fondos de los trabajadores en un año, pero ese fondo no va a un fondo de inversiones para hacer crecer las utilidades. Esos fondos se utilizan para prestárselo a grandes empresas a tasas muy bajas para que trabajen con tu plata. O sea, francamente, este modelo es absolutamente perverso. Por ende, tener cara de defenderlo todavía, yo creo que la ciudadanía ya debería ir entendiendo lo que significa el sistema de modelo de AFP en Chile y debería hacer la diferenciación entre quienes lo defienden y entre quienes tratan de desnudarlo. Y hacer claramente la distinción cuando voten quiénes son los que defienden el modelo y quiénes son los que están por cambiar el modelo. O sea, claramente aquí la diferenciación uno trata de explicarlo con manzana para que la gente entienda perfectamente lo que significa este manifiesto robo de la AFP en este país durante 40 años. Bueno, efectivamente, el objetivo de este modelo de pensiones no fue entregar pensiones, nunca fue. Este fue un ahorro forzoso que se le impuso a los trabajadores chilenos, pero que se maquilló como que era un supuesto sistema de pensiones, pero que no lo es. Este es solamente una forma de capitalizar recursos que eran de los trabajadores para invertirlo y que se desarrollaran las empresas vinculantes. Muchas veces, acuérdate de que al inicio del modelo de la AFP, todas las AFP pertenecían a capitales chilenos. Hoy día ya no pertenecen a capitales chilenos. Claro. Son muy poco la participación, casi todas se las compraron capitales extranjeros, españoles, norteamericanos, de todo. Hasta chinos yo creo que ya entraron también. Si los chinos entran por todas partes. Los chinos ya son dueños de la electricidad en Chile, así que los chinos son dueños. Y ojo, a propósito de electricidad, Claudio, ahí está proponiéndose una modificación a la ley eléctrica. La ley eléctrica hace años atrás se desintegró la industria eléctrica. Entonces, un distribuidor no puede ser generador, puede ser transmisor, pero no puede tener más de un 8% de participación en la transmisión. Bueno, ahora quieren levantar esa restricción para que puedan los distribuidores o comercializadores puedan ingresar en toda la cadena de producción. O sea, hacer juego y parte. Eso lo único que hace es integrarlo. Bueno, pero eso es lo que está pasando, a propósito. Yo no sé si son facilidades para que los capitales chinos vayan consolidándose. No tengo claro. Tiene que haber una investigación sobre el tema, porque ahora estamos pasando... Tenemos la particularidad de que la electricidad en Chile le pertenece a los italianos y a los chinos. En él, claro. El Estado no puede invertir, pero sí son las dos empresas, son empresas estatales. Para eso esperamos tener una gran y larga discusión en el proceso constituyente, que yo creo que ya deberíamos empezar a tenerla pronto. Nosotros como medio de prensa, radio, televisión y redes sociales, vamos a empezar a hacer un programa de debate y discusión de cuáles son los planteamientos que debiesen estar en la mesa al respecto de la discusión del proceso constituyente. ¿Cuál es la mirada y cuáles son los mecanismos que deberían estar involucrados en la discusión del proceso constituyente y cuál es el enfoque que deberían tener los candidatos que quieren cambiar los temas, cuáles son los temas más relevantes o las normativas más relevantes que debiesen cambiarse en nuestro país? Hernán, te quiero comentar algo. Dale, por favor. Un comentario al pasar. Anoche hubo una entrevista a esta hora se improvisa al presidente de la República. ¿Y tú la puedes ver o no? Yo no puedo. Yo lo vi porque quería ver el comportamiento de los panelistas. No me da la guata para eso todavía. Pero mira, te puedo decir, una vergüenza a los panelistas. Pero sí, es claro, lógico. O sea,
la entrevista fue preparada para el lucimiento del presidente, nadie lo apuró un poquito, nadie lo achincó. Landerreche, que es un gran Socialista, debate, po. Claro. se achunchó completamente. Po. La Javiera Parada, bueno, ya sabemos que no tiene la altura como para poder Claro. enfrentarse a algo así. Pero ninguno fue capaz de achincar al presidente. Preguntarle por el tema de las triangulaciones, cuál es su opinión para que él la aclare. ¿Ah? Preguntarle cuál es por qué el gobierno no tomó medidas previas y fue, digamos, más activo en poder enfrentar la pandemia, sino que siempre llegando tarde, pero nadie le hizo preguntas que lo pusieran en aprieto. O sea, una entrevista con panelistas, puta, pesos livianos nomás, No, lamentablemente. más que pesos livianos, son panelistas que se vendieron, están vendidos al sistema, ¿no? Porque si el Anderreche, que fue que es socialista, que fue presidente de Codelco, ya que entiende que es economista, no es capaz de hacerle preguntas tan básicas como cuál es la visión que tiene él de que lo estén involucrando directamente en una de las estafas más grandes en los últimos años en este país, que es la estafa de las AFP. Yo creo que no, o sea, no es que no esté a la altura, ni es que no sepa, sino que claramente están vendidos el sistema. Esa es la prensa que tenemos hoy día en nuestro país. Claramente le bajan el perfil. Ayer le hicieron una entrevista de 30 minutos al nuevo general de Carabineros, al general Yañez, donde plantea claramente que en Chile no hay ninguna atisbo de que se hayan violado los derechos humanos. O sea, así de claro. El comandante en jefe de Carabineros dijo que de que no hay atisbo de violaciones de derechos humanos y de que Carabineros de Chile no ha violentado los derechos humanos cuando tenemos más de 4 o 5 presentaciones, más de 5 informes de organismos internacionales donde ha habido Exacto, violación todo sistemática de los derechos humanos. Este año, durante la manifestación y la revuelta social, mataron a más de 44 jóvenes, más de 450 jóvenes con las vistas mutiladas, violaciones, tenemos más de 3.000 jóvenes que están detenidos sin un juicio justo. Si eso no es violar los derechos humanos, o sea, por eso es súper importante y cada vez cobra más relevancia tener estos medios regionales donde se puede discutir, se puede debatir, se pueden instalar temas que son de interés nacional, pero con una mirada local, pero también diciendo la verdad, o sea, colocar la otra carta, la otra cara. Por eso es súper importante la buena información de las redes sociales, porque también hay una tergiversación permanente de las redes sociales, pero la monopolización de los medios de prensa hoy día es francamente inaudito. O sea, tú no puedes mirar Sí, la no, prensa no, en este no. país porque es una mentira sistemática. Es sistemático. Ya, Eso es parte, Claudio, de lo que va a tener que tener en la nueva constitución, la propiedad de los medios. Es un tema relevante. No puede ser que en un país donde la concentración económica y los grupos económicos que controlan el país, además controlen todos los medios de comunicación, radio, televisión, periódicos, todo lo controlan. Por lo tanto, los ciudadanos comunes y corrientes que necesitamos información veraz, oportuna, fidedigna, objetiva, no la tenemos. claro. Porque ahí se dan, por ejemplo, en estos programas, donde en este caso hubo un panel numerosísimo, donde nadie quiso tocar puntos importantes que debía aclarar el presidente de la Y República, nadie, y que tiene montones, y y por lo nadie, tanto, y nadie todos le livianitos, preguntó, alineados, y no, nadie, da no, vergüenza ver este tipo de paneles. y nadie tampoco tuvo la capacidad de poder preguntarle cómo él se mantenía en un cargo marcando un 6% de la aprobación ciudadana cuando la presidenta Bachelet marcaba un 30%. Él manifestaba abiertamente que la presidenta debía renunciar. Ya son preguntas Claro, básicas que debería hacer a alguien que esté sí, entrevistando a un sí. presidente. Pero mire, vamos a otro Bueno, tema, claro. estimado amigo. Conversamos hace unas entrevistas atrás al respecto de la industria del gas, cómo se ordenaba esta industria del gas y cómo se monopolizaba la industria del gas. Hace unos días atrás salió a la luz pública que hay una investigación de la Fiscalía Económica
¿Cuáles son los antecedentes que usted tiene al respecto de esta discusión hoy día que ya se trasladó a los tribunales de justicia? Explícanos el contexto, porque debe haber mucha gente escuchándonos en diferentes lugares de la región de los lagos, viéndonos a través de la televisión, escuchándonos en la radio, en las redes sociales, que probablemente no hayan escuchado la entrevista anterior. Hácenos el contexto de este monopolio de la industria del gas y en qué está hoy día la Fiscalía Económica, porque parece que se hizo parte. Y ahí quedé yo. No, mira, quiero aclarar. Nosotros en Conadecus hará unos 5 años atrás, por allá por el año 2014, ¿ah? Sí, por el año 2014, hicimos una consulta donde denunciábamos que la industria del gas tenía una integración vertical y horizontal que era una vergüenza para el país, donde la propiedad estaba repartida entre 3, pero era toda la cadena completa de la industria del gas y toda la cadena de la energía, donde nuevamente ingresan algunos, como Gasco, en un caso Abastible, por otro lado, Metrogas, que es un conglomerado entre Gasco, Abastible, Copec, CGE, todo. Y la integración lo que hacía era que perjudicaba a los consumidores finales, porque claramente con un nivel de integración de ese tipo, donde por ejemplo son dueños de prácticamente tienen participación activa y parte de la propiedad del terminal de gasificación de gas natural, que es en Quintero. Ellos eran parte de la propiedad, que eran dueños de los gasoductos, de los oleoductos, de todas las redes locales en el caso del gas natural, pero que además en el caso del gas licuado de petróleo, que es el gas de balones para la gente que compra, que tenemos solamente 3, Lipigas, ellos eran dueños también y eran en sociedad dueños de la planta de gasificación de gas de petróleo de Mejillones, que es Gasmar, y que eso implicaba de que tenían una participación y un cruce entre las sociedades, donde incluso los directores estaban los directores de una empresa, estaban en los directorios de la competencia, todo un conflicto de interés tremendo. Bueno, pero esto nosotros lo hicimos por allá por el año 2014. A partir de eso, Claudio, de esa consulta que hizo Conadecu, el Tribunal de Libre Competencia nos encontró toda la razón y obligó a esta empresa, a ellos, a los que tienen el monopolio, a que tenían que deshacerse, digamos, una desinversión, que es lo que tienen que hacer, y tener que vender Gasmar, el puerto de Mejillones, a un tercero que no esté relacionado con ellos. Ese proceso está por termina ahora y ellos lo tienen. Entonces ahora lo que hace la Fiscalía, 6 años después, toma esto y hace una nueva investigación, cuando eso nosotros lo presentamos hace 6 años atrás y el gobierno tampoco desde ese momento tampoco estuvo dispuesto a apoyar esta tesis que levantábamos nosotros, y que la Corte Suprema al final incluso también nos encontró la razón y ratificó la desinversión que tenía que hacer, y además tomó un sinnúmero de medidas con respecto a los directorios para que no se produjeran los conflictos de interés o el llamado interlocking, que es el cruce de directores entre empresas que pueden ser competentes y a veces tienen directores comunes. Una empresa que vende gas, bueno, mismo está en la empresa de la competencia, lo cual produce un efecto negativo porque tienen primero la información y segundo, eso significa de que cuando estamos hablando a veces de colusiones son muy fáciles de hacerlas. Si claro, yo estoy en las dos empresas, puedo hacerlas. Entonces, lógicamente que lo que está haciendo la Fiscalía me parece correcto, pues tiene que hacerlo rápido. Esta industria se está concentrando más. Hoy día tenemos lo que estábamos hablando anteriormente,
no olvidarse que todo esto está relacionado. La industria de la energía no es solamente electricidad, es Claro. también el gas, es también el combustible, también es la electricidad. Todo está relacionado porque es energía. La Claro. industria de la energía no es solamente electricidad. Por lo tanto, aquí, en la entrada de un actor que no es menor, que yo tengo mis dudas, o sea, tengo mis dudas, que entre el actor que controle más del el 57% de la distribución eléctrica de Chile Mm. y donde ya él tiene participación en un grupo de transmisión, Transelec. Transelec. Esta empresa china, estatal china, ya compró Transelec, la tiene. Compró Chilquinta, Valparaíso, y que ahora compró CGE. Con eso tiene una participación del 57%, pero también tiene aquí uno la duda principal. ¿Qué va a pasar cuando el Estado chileno, y si nosotros en la nueva constitución ponemos nuevas reglas para poder darle a la familia chilena, considerando las necesidades que tiene? Uno de los aspectos que tenemos que considerar es que la electricidad es un servicio esencial. ¿Se podrá cortar la electricidad como se hace hoy día por no pago? Bueno, en otros países no se corta. Hay tres servicios que son esenciales en Europa: gas, electricidad y el agua. Esos servicios no se le puede cortar a las personas en sus hogares. Aparte que el costo, el pago mensual de los servicios son extremadamente básicos, son muy bajos. Sí, Acá si tú sumas luz, agua y gas, estás pagando prácticamente para el 90% de la clase trabajadora en Chile entre el 40 y el 50%. Estás pagando en luz 50.000 pesos, en agua 30.000 pesos y en gas, un galón de gas de 45 kilos vale 70.000 pesos. O sea, estás pagando 140.000 pesos en los tres servicios básicos de manera inmediata todos los meses. Y como el claro, 70% de la gente en Chile gana 400.000 pesos, sácale el IVA, porque todos lo pagan con IVA, sácale ISAPRE, AFP, ya llega a y se puede 200, ir. estás pagando más del 50% en los tres insumos básicos. Claro. Mira, este es un tema que no es menor. Entonces, cuando tú dices que entra un organismo del Estado que es el dueño de esta empresa, y tú te encuentras con que nuestro primer socio comercial es China, bueno, y cuando le quieras aplicarle alguna tarifa que no le guste a la empresa, al controlador, ¿qué va a pasar? No te compran cobre, no te compran salmón y no te compran vino. Bueno, Y ahí ese es el quedamos. tema. Claro, Claro, po. O sí, sea, a lo mejor con los italianos no nos pasa tanto, claro. porque los italianos no tienen una participación mayor tan grande en el mercado chileno, no son nuestro primer socio comercial, pero China es nuestro primer socio comercial, po. Hay que entenderlo. China es el primer socio comercial de Chile, después viene Estados Unidos y después viene la Unión Europea. Los europeos vienen en tercer lugar, pero los europeos son 27 países. Claro. Entonces, Chile hace acuerdos, uno global con la Unión Europea, pero después hace algunos particulares. Mm. Entonces, lógicamente, de que esta legislación no puede permitir que otro Estado, una empresa de otro Estado, tome el control de la distribución y cuál es la participación que va a tener en ese mercado. Pues ese es el grave problema que tenemos nosotros en Chile, que no hay control de participación de mercado, porque no solamente se da la electricidad, también se puede dar la industria misma. O sea, digamos, la industria que debiera ser competitiva, no hay tampoco control. Entonces, tenemos varias áreas de la economía donde las empresas controlan el 65 hasta el 70% de los mercados. Eso no es usual, eso es anormal. Por lo tanto, no hay competencia. Pero bueno, tenemos este modelito. ¿Qué le vamos a hacer, po? Y Y, algunos lo siguen defendiendo. bueno, y hay gente que votó por el rechazo, no entendiendo las complejidades que esto también traía. Vamos a ver qué es lo que pasa con el proceso constituyente. Vamos a ver cuál es la discusión de fondo del proceso constituyente, porque todo este tipo de discusiones, de monopolios, de oligopolios,
debería estar establecida claramente, particularmente con los bienes, con los insumos de primera necesidad. O sea, Sí, es sí. absolutamente de perogrullo que en cualquier país que se tilda de subdesarrollado o en vías de desarrollo, es claramente una discusión y un debate que el Estado tiene que tener acciones y tiene que tener participación activa, al menos en lo que tiene que ver con la luz, el agua y el gas, que son los insumos esenciales para que la Pero ciudadanía pueda Claudio, vivir. aquí va a haber una discusión que va a ser mucho mayor y que creo que es como la madre de todas las discusiones, el derecho a propiedad. Claro. ¿Cuáles son las limitaciones que tiene el derecho a propiedad? Porque hoy día ya se está iniciando ese debate. Y ese debate va a ir relacionado justamente con todo lo demás, po. Porque todos va, la gente que está, la gente de la industria, la gente de las empresas, la derecha misma, y muchos, no solamente de la derecha, muchos de todos lados, son defensores del tema del derecho a propiedad. Y en consecuencia, cualquier medida que tú tomes sobre el derecho a propiedad te va a afectar en las decisiones que tomes y que dejes escritas en una nueva constitución. Por ejemplo, el agua. Si el derecho a propiedad está ahí está. Tú le entregaste una concesión gratuita a una persona y esa persona es dueña de esa concesión. ¿Qué puede hacer? Todo. Lo puede vender, lo puede arrendar, lo puede ceder, puede hacer todo lo que quiere. Eso mismo se da en distintos aspectos, en la minería, se da en el aspecto, en todos los ámbitos. En la Tú industria llegas al salmonera, problema, ¿cómo regulas el tema del derecho a propiedad? en la industria salmonera aquí en el sur, en Chiloé, en También. Aysén, cuando te entregan en comodato, entre comillas en comodato, en concesión, entre comillas en concesión, cuando te entregan las concesiones marítimas. Las concesiones marítimas hoy día, por un proyecto de ley que presentó Camilo Escalona, ya cuando era senador de esta región, presentó un proyecto de ley para que las salmoneras puedan hipotecar las concesiones marítimas que son del Por Estado, eso, que se las pasan, las pueden hipotecar por para que eso. el banco les pase plata. O sea, aquí el tema de la regulación el derecho de propiedad claramente un tema que tiene que profundizarse y profundizarse en serio, porque aquí Claro. Chile es el país de la fantasía para los grandes grupos económicos. Mira, nosotros hicimos una campaña ahora hace poquito a propósito del 5G, Ya, en que el gobierno estaba llamando a licitación para poder otorgar las bandas, el espectro suficiente para el desarrollo del 5G. ¿Y cuál fue lo que... Oiga, mire, usted le está dando una concesión a cambio de nada. Lo que corresponde aquí es que estos señores queden obligados a entregar contraprestaciones. ¿Qué es lo que es eso? De que tenía que entregar servicios a zonas aisladas y rurales que hoy día no tienen servicios y él tiene la obligación hoy día de implementar y colocar servicios en esas zonas aisladas. Hay cientos de zonas donde hoy día no tienen conectividad. claro. Bueno, logramos triunfar en eso y el gobierno tuvo que ceder y van a ir las contraprestaciones. No todo lo que quisiéramos, pero por lo menos vamos a tener un avance porque van a haber contraprestaciones. Pero esa es la manera de poder decirle, mire, le estoy entregando esto, pero entrégueme algo usted también, pues. Claro. Por ejemplo, tú podrías decir, en el caso de la electricidad, bueno, mire, yo tengo esto, pero yo voy a entregar a todo el 40% más vulnerable, va a tener gratuidad. Ya, por ejemplo. Eso sería razonable. O dice, mire, yo los primeros tantos kilos de consumo van a ser gratuitos. Podría ser una contraprestación, po. Claro. O Claro. voy a llegar con electricidad a zonas rurales donde no existe. No importa. Todos sabemos de que hacer distribución a lugares aislados es muy caro. Porque claro, tú tienes que desarrollar la red de distribución, llegar con los postes, con toda la cuestión. Para muy poquitas personas tiene un costo altísimo. Pero bueno, es parte de las obligaciones que tiene que hacer. Claro. Es su zona territorial. Bueno, Este, pero eso es parte de lo que tenemos que discutir.
el derecho a propiedad va a ser una discusión muy dura. Ese es uno de los temas que va a ir dentro de la nueva constitución. Derecho de propiedad, si vamos a seguir siendo un Estado subsidiario, vamos a ser un Estado solidario. El tema de los derechos humanos, cuáles son los parámetros de los derechos humanos en nuestro país, entre muchos otros temas que tienen que ser las plataformas o tienen que ser los cimientos importantes para una discusión en profundidad de lo que queremos cambiar. Yo creo que hay mucho por discutir, mucho por debatir. Tenemos a otro invitado, querido Hernán, se nos quedaron dos o tres temas en el tapete, pero profundizamos en dos temas que son esenciales. Ojalá salga pronto humo blanco con el tema del 10% de las AFP, para un porcentaje muy mínimo por lo demás. No es tanta gente la que va a salir favorecida, eso que quede absolutamente claro. Ya hay 2 millones de personas que no pueden retirar absolutamente nada de las AFP, pues ya retiraron la primera vez y no le quedó nada más. Y hay y hay otros 2 millones de personas que van a retirar, y esos 2 millones de personas tampoco van a quedar absolutamente sin nada también. Pero también hay que recordar que hay más de 3 millones de personas que no tienen trabajo, que hay ollas comunes repartidas en todo Chile, y que este país no la está pasando para nada bien, y que estas fiestas van a ser extremadamente complicadas, y que es muy difícil para un padre llegar al 25 de diciembre y tener que explicarle a su hijo que no le puede dar ningún regalo, o en muchas casas, en muchas familias también cómo explicarle a su hijo que no puede tener una cena de Navidad como la había tenido toda una vida. Yo creo que aquí este gobierno ha sido extremadamente indolente, ha llegado tarde, ahora está avisando que va a entregar un subsidio a algunas comunas que están en cuarentena, pero siempre con esta mezquindad permanente que lo caracteriza. Siempre con letras chicas. Y lo otro que da mucha pena, da rabia, da impotencia cuando uno escucha las salidas del presidente de la República diciendo que han beneficiado directamente a más de 14 millones de personas en Chile en esta pandemia. Chile tiene 19 millones de habitantes, de esos 19 millones, un poco más de 3 millones son jóvenes que no trabajan, jóvenes que son niños, ya. O sea que estaba hablando que han beneficiado el 90% de las ciudades y los ciudadanos en Chile. Yo le he preguntado a mucha gente, a taxistas, colectiveros, a gente que trabaja en diferentes actividades, si ha tenido algún beneficio este gobierno. En pandemia no ha tenido ninguno. O sea, ¿por qué nos mienten en la cara? Yo creo que esa es una reflexión mayor que hay que hacer, pero claramente aquí están jugando al filo, están jugando con fuego, y este tema todavía no se acaba. Se viene una recesión económica mucho más brutal, se viene un segundo rebrote ya del COVID-19 en febrero-marzo, no tenemos vacuna, con suerte vamos a tener una vacuna real, porque pueden haber estudios, pueden haber muestras, pero cuando tú tienes más del 80% de la población vacunada es cuando ya generas inmunidad. Y eso, Dios quiera que sea en el segundo semestre del próximo año. Pero hay algunos que incluso plantean que es difícil. Por ende, estamos hoy día expuestos a eso, y todavía tenemos un gobierno indolente que le queda por gobernar un año más. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Por ahora, discutir, debatir, conversar, instalar temas que son de relevancia para la gente, para que la gente tenga argumentos y tenga fundamento para poder entender lo que está pasando. Ya, y para que no escuchen tanto el Canal 13 como la entrevista que viste tú ayer, y que me escuchen más Café Chilote. Ya, pues, querido Hernán, un abrazo cariñoso, muchas gracias, que te vaya muy bien, y como siempre altamente agradecido poder conversar contigo y que nos transmitas con la simpleza que lo haces, porque a veces estos temas son extremadamente técnicos, pero cuando alguien los plantea de manera fácil, la ciudadanía los entiende de mejor manera, y ese es nuestro objetivo como programa. Un abrazo cariñoso, y estamos conversando, si Dios quiere, la próxima semana. Éxito, amigo, que te vaya muy bien. Saludos para todos.